Y ahora sí les comparto la pantalla para empezar la resolución de los ejercicios. Bien. Bueno, acá tenemos calcular las aceleraciones de los bloques A y B de masas 200 y 100 kilogramos, suponiendo que el sistema parte del reposo, que el coeficiente de rozamiento entre el bloque B y el plano inclinado es de 0,25 y que se desprecia la masa de las poleas y el rozamiento de las cuerdas. Bien, bueno, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer cuando teníamos un ejercicio de este tipo? El diagrama del cuerpo libre, perfecto. En este caso tenemos dos cuerpos, o ¿cuántos diagramas plantearían ustedes? Dos. A ver, ¿cuáles serían los dos? Tres. A ver, ¿quién me dijo dos diagramas? Yo, uno para A y otro para B. Bien, a ver, vamos a hacer esto. Recortar acá, recortar acá. A ver si me deja otro. Bueno, con estos recortes supongo que estamos. ¿Sí? Ahí está el cuerpo B y el cuerpo A. Y la gente que dijo tres diagramas, el cuerpo A, el B y el otro para el triángulo, y me faltó uno. ¿Qué triángulo? A ver, el cuerpo A, B y otro para el triángulo, y me faltó uno para el techo. ¿A qué triángulo te estás refiriendo? El ángulo de 30 grados, el plano inclinado. El plano inclinado está quieto, ¿sí? Por allí se desliza el cuerpo B. A ver, entonces tenemos esto, el de la masa B, el de la masa A con su polea y el de la polea del medio. De la polea del medio, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo va? Perdón la demora, pero bueno, recién estoy llegando. ¿Está bien? Estamos haciendo el problema 15 por las dudas. Estamos Buenísimo. planteando en este momento cuáles serían los diagramas de cuerpo libre que tenemos que hacer. Acá me Bien, bien. pidieron el cuerpo B, me dijeron el cuerpo A. Creo que si no entendí mal, la polea esta. Y en el techo también me dijeron que tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Ah, bien. De Acá, todos ustedes los díganme, cuerpos. chicos, si es lo que ¿No? estoy haciendo, si lo que yo estoy planteando es lo que ustedes me dicen. Bien. Y creo que acá una polea más. Esta polea era lo que querían, así. La otra polea, ¿cuál polea? Solo hay dos poleas. Una es esta de acá y la otra es esta de acá. Una pequeña vinculada al plano inclinado y la otra grande vinculada al techo. Acá están las dos poleas. Tenemos la polea número uno
o la polea grande si quieren, y la polea chica, que está vinculada al cuerpo B. No sé si eso es a lo que se refiere. La grande junto con el cuerpo A es un solo diagrama. Perfecto. Bueno, ya veremos. A ver si lo puedo volver a ver. Así, o sea que ya me desocupo de esta otra. O sea, acá tenemos un diagrama y tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 diagramas de cuerpo libre. ¿Nos quedamos con eso? Sí, bueno. Dice Facundo. Entonces, a ver, sobre el cuerpo B, ¿qué fuerzas tenemos actuando? Vamos a tener el peso, primero que nada. Justo en este color no se ve. ¿Qué otra fuerza tenemos aparte del peso? Vamos a tener la normal. Perfecto. ¿Alguna otra? La normal, rozamiento, peso normal y tensión. Tensión, la tensión. Perfecto. Entonces, lo normal va a ir. Sí, el rozamiento, ¿para dónde va? ¿Qué hace el cuerpo B? ¿Está subiendo o está bajando? A la derecha, se opone para la derecha. Tenemos Y la acá va la tensión. pregunta. ¿Ustedes saben que el cuerpo B está subiendo? ¿O ustedes suponen que el cuerpo B está subiendo? Ah, suponiendo que sube, exactamente. ¿Por qué decimos suponiendo? Porque si después cuando resuelven el sistema les aparecen las tensiones y la fuerza de rozamiento con signo menos, ¿qué significa? Exacto, que el cuerpo está teniendo un movimiento diferente, exacto, al que ustedes supusieron. Eso les tiene que quedar claro. No es que ustedes saben que sube, ustedes suponen que el cuerpo sube. Entonces, en esa suposición, este es el sentido de la fuerza. Si después resuelven todas las ecuaciones y le dan con signo menos, significa que en realidad el cuerpo baja y las flechas, ¿se acuerdan lo que dijimos? Hay que rearmar todo el diagrama al final, después de los resultados numéricos, para que queden con coherencia. ¿Y cuáles son las únicas flechas que pueden cambiar de sentido de las 4 que dibujó ahí? Tensión, rozamiento, peso y normal. El rozamiento y la tensión. Exacto. Rozamiento y tensión son las únicas que pueden cambiar de sentido dependiendo del movimiento. De ahí el peso y la normal, esas son como las dibujó Franco, ¿no? Perdón, Franco. Me parece que la tensión no. ¿Cómo? Me parece que la tensión no puede cambiar.
Y si comienza a bajar, La tensión va a seguir en el mismo lugar, va a tener el mismo sentido, porque no tal puede ir cual, en el otro sentido, la tensión no puede empujar. la tensión no Exacto. puede empujar. Ujú. Entonces, lo único que les cambia, como dice Franco, es el rozamiento. Ojo con eso, ¿no? Porque la cuerda siempre va a estar tensa, ya sea que esté tensa para subir o tensa para bajar, pero la cuerda siempre va a estar tensa. Esas son las cosas que tienen que tener claras. Entonces, la única que puede cambiar de dirección es el rozamiento, que les indica hacia dónde se mueve el cuerpo. Bueno, tenemos ya el diagrama listo del cuerpo B. Para la polea, ¿qué fuerzas tenemos? Tensión. Tensión, por favor, con S, ¿no? Bueno, acá vamos a tener una hacia abajo, la tensión de B y la tensión de A. Perfecto. Entonces vamos a tener una tensión que va hacia abajo y la otra que va en el sentido del plano inclinado. Bien. Si tenemos alguna otra fuerza, tenemos un peso, por ejemplo, o no tenemos peso. En la polea no. ¿Qué dice la consigna? Se desprecia la María, masa de las poleas y el rozamiento de las cuerdas. Por lo tanto, no hay, nos suponemos que que la polea no tiene masa y al no tener masa no tenemos peso. ¿Correcto? Entonces, hasta acá no tenemos ninguna otra fuerza en el cuerpo, actuando en el cuerpo, en la polea, ¿sí? Así que con esto finalizamos el análisis del cuerpo libre de la polea chica por lo menos, y ahora nos centramos en el cuerpo A, ¿sí? ¿Qué fuerzas actúan en el cuerpo A con su polea? Vamos a tener el peso, bien, el peso, la normal, la tensión. ¿Qué Bárbara, ¿cuál es dijimos? la normal? ¿O a cuál normal te referís? Peso y tensión. Peso y tensión. Ah, no hay, perfecto. Acuérdense que la fuerza normal era una fuerza debida al contacto entre dos superficies. El cuerpo está flotando. Sí, más o menos, así está. ¿Sí? Bueno, entonces no tenemos ninguna otra fuerza en este cuerpo, ¿o sí? Solo esas. Bueno, en realidad serían tres, ¿sí? Porque tenemos una tensión, la otra y el cuerpo. Me parece que en ese tendría que haber un corte. Uy, no, no llega a leer. Habría que tener un corte en la cuerda y separar la polea del cuerpo o no. Y bueno, vamos a averiguar qué es lo que tenemos que hacer. Bien.
Como la polea esta no tiene masa, entonces no me preocupa tener un peso de más en esto, ¿sí? O sea, en este diagrama el único peso va a ser el del cuerpo A, mientras que la polea no aporta fuerza de peso, ya que no tiene masa. Y acá en este cuerpo, en esta parte, en este diagrama de cuerpo libre, lo único que vamos a tener va a ser la fuerza de la tensión. Va a estar por ahí la tensión. No quiere. Sí, entonces vamos a tener esto y vamos a ponerle algunos nombres para distinguir a las tensiones, ¿sí? Esta va a ser la tensión T1. Bien. Esta de acá también va a ser la tensión T1. Esta de acá va a ser ya una tensión T2. Y acá vamos a tener tensión T2 también. Diagrama de cuerpo libre. Y acá vamos a tener una tensión T3. Que se va a repetir acá. Bien, entonces ya tenemos cuáles son los diagramas de cuerpo libre de nuestro sistema, los que vamos a emplear nosotros. Bien, entonces ahora tenemos que hacer otra de las cosas que hacemos siempre, que es buscar o colocar nosotros un sistema de referencia, bien, a partir del cual vamos a hacer nuestras, o formular nuestras ecuaciones. Vamos a elegir primero este sistema de referencia para el cuerpo A, y vamos a tener este sistema de referencias. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en el eje horizontal? La sumatoria de fuerzas en el eje horizontal van a ser ninguna, ¿sí? Porque no hay ninguna que tenga proyección en el eje horizontal según nuestro sistema de referencias, así que por lo tanto no tenemos ninguna de esas. En el eje 3 en X no, pero estamos haciendo para el cuerpo A primero. ¿Sí? Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. ¿Sí? Y acá hay algo importante que yo me olvidé, que es decir que, bueno, ustedes estaban suponiendo que la aceleración en el cuerpo A, en el cuerpo B era en este sentido, hacia la izquierda o hacia arriba y a la izquierda, bien. Entonces, lo vamos a pintar con celeste. Sí, esta va a ser la aceleración. Entonces, si el cuerpo B se mueve hacia arriba, es porque el cuerpo A se mueve hacia abajo. Entonces acá tenemos que colocar el sentido de la aceleración del cuerpo A. ¿Sí? Bien, entonces acá también estaría bien que pongamos que esto es la aceleración del cuerpo A y esto es la aceleración del cuerpo B. Bien, como tienen que tener la misma aceleración los dos,
entonces no hay problema con que se repitan las letras. Bien. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical para el cuerpo A, según nuestro sistema de referencia, va a ser T1, cuya proyección es hacia arriba, coincidiendo con el sentido positivo de nuestro sistema de referencia, más T2 también está en el sentido positivo, elegido por nosotros, arbitrariamente, y lo único que va hacia abajo es el peso del cuerpo A, por lo tanto, lo ponemos en negativo, ¿bien? Y todo esto tiene que ser igual a la masa del cuerpo A por la aceleración del sistema. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Contamos bien todo? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, les cuento que no planteamos bien todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó acá? Fíjense que si yo dejo esta ecuación planteada así como está, estoy diciendo que la aceleración, en vez de tener este sentido, tiene el sentido positivo del eje Y. Bien, cosa que no es correcto según nuestro planteo original. Bien, si no teníamos que arreglar algunas cuestiones. Por lo tanto, la aceleración, la masa del cuerpo A por la aceleración tienen que tener el mismo signo que tiene el peso de A. Bien, por lo tanto acá necesitamos agregar un signo menos para ser coherentes con todo nuestro planteo original. ¿Sí? Porque si a nosotros nos da que la aceleración es, si nosotros hacíamos el planteo sin este signo menos, nos daba que la aceleración era positiva, entonces nosotros nos íbamos creyendo contentos que la aceleración era para abajo, pero en realidad tenía el sentido contrario, ¿sí? Entonces ahí estaríamos cometiendo un error, ¿sí? Perdón, Franco. Ahí, chicos, dense cuenta que lo que ya está haciendo Franco es el planteo a nivel de componentes, ¿sí? Él descompuso la fuerza, la sumatoria de fuerzas en la componente vertical y en la componente horizontal, ¿sí? Si ustedes hicieran esto de manera vectorial, tienen que tener también cuidado cuando lo plantean, ¿sí? Porque como suman las fuerzas de manera vectorial, es una suma vectorial, la suma vectorial por ahí no aparecen los signos como les está apareciendo ahora, ¿sí? Pero cuando hacen la fuerza, la sumatoria de fuerzas por componentes, ¿qué es lo que pasa? Sí aparecen todas las fuerzas con su signo para indicar si van hacia el sentido o en el mismo sentido del eje o en el sentido contrario. ¿Sí? ¿Entendieron como la explicación o no? Bueno, espero que el resto también, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, eso es para el cuerpo A. Entonces, ahora vamos al planteo del cuerpo B. Va de la polea 2, ¿sí? Vamos a copiar esto. Vamos a tener, en vez de cuerpo A, vamos a tener la polea 2. Polea 2, le vamos a poner chica entre paréntesis. ¿Sí? Y entonces acá nosotros también podemos elegir este sistema de referencia para nuestra polea chica. ¿Bien? Entonces,
según este sistema de referencias, qué fuerzas están actuando en el eje horizontal. La tensión, ¿bien? Va a ser la proyección de la tensión 3 en el eje horizontal. Esta tensión va a ser la tensión 3, a ver, tensión 3 por sería coseno de 30 grados. Bien, ¿y qué otra fuerza tenemos en el sentido horizontal? T2 en el sentido horizontal según el eje X. Que nosotros propusimos para nuestra polea, ¿sí? Este eje X de acá, ¿sí? Este va a ser nuestro sistema de referencia para el diagrama de cuerpo libre de la polea chica, ¿sí? Tenemos eso de ahí. Bueno, no hay más fuerzas en la proyección horizontal. Y entonces la sumatoria de fuerzas en el sentido horizontal, ¿a qué la igualamos? A cero, a masa por aceleración. La polea se está moviendo. No, no se mueve la polea. Bien. Si, Constanza, si lo igualamos a masa por aceleración, ¿qué masa tenemos que usar? Uy, no puedo leer. No hay masa, ¿sí? O sea que, si nosotros igualamos esto a cero, así como está, entonces, ¿qué pasa? Coseno de 30 grados, está bien. Coseno de 30 grados no vale cero, por lo tanto, acá, ¿sí? Si nosotros dejamos esto así como está, lo que queda es que la tensión 3 vale cero, ¿sí? La tensión 3 vale cero. ¿Eso tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido? Estamos diciendo que no hay tensión. ¿Y qué pasa con eso? Entonces el cuerpo B no se movería y se puede mover hacia abajo.
Esto va a depender del plano inclinado, de la normal, del peso. Se caería. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que nos faltó acá? Bueno, nos faltó plantear que acá existe una fuerza horizontal y que acá existe una fuerza vertical, que eso es lo que nosotros en estática llamamos reacciones de vínculo, pero que ahora nos interesan bastante poco, ¿sí? Si nosotros quisiéramos encontrar las reacciones de vínculo asociadas a la polea más chica, entonces sí nos interesaría plantear un diagrama de cuerpo libre en la polea chica. Bien, de lo contrario, creo que está de más el planteo de el diagrama de cuerpo libre en esta polea chica. ¿Sí? Vamos a ver más adelante otro tipo de planteos que se pueden hacer en las poleas. Bien, pero eso lo dejamos para otro tema. Mientras tanto, esto, o en este tema por lo menos, no vamos a necesitar el diagrama de cuerpo libre de la polea chica. ¿Sí? Así que esto lo dejamos por acá arriba, en el costado mejor, acá, porque no lo vamos a emplear. ¿Sí? Lo que sí vamos a emplear va a ser el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B. ¿Sí? Ya tenemos el cuerpo A, ahora pasamos al cuerpo B. En este caso vamos a plantear otro sistema de referencia en el cuerpo B, uno que esté inclinado de acuerdo a de acuerdo al plano inclinado. Bien, entonces vamos a tener este sistema de referencia. Bien, entonces, ¿qué fuerzas están actuando en el sentido horizontal en el cuerpo B? Rozamiento y tensión, perfecto, ¿sí? El rozamiento va a ir en el sentido positivo, ¿sí? O va en sentido positivo, por lo tanto lo ponemos como positivo, y la tensión, como está en el sentido negativo, va con signo negativo, ¿sí? Y acá ponemos tensión 3. Bien. ¿Y qué pasa acá? Esto lo igualo a 0. A masa por aceleración, a menos masa por aceleración, a masa por aceleración o a menos masa por aceleración. Menos masa por aceleración, ¿sí? Fíjense que acá la aceleración está yendo en sentido contrario a lo que nosotros decíamos o tenemos como positivo, ¿bien? Por lo tanto acá la fuerza masa por aceleración tiene que ir en el sentido negativo del eje X, ¿bien? Según nuestro planteo de fuerzas o de diagrama de cuerpo libres en el cuerpo B. Y acá en las proyecciones del eje Y, ¿qué tenemos?
es normal. Ajá, o sea, tenemos el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba, después podemos poner normal de B. Y esto, ¿a qué le igualamos? ¿A cero o masa por aceleración? A cero. ¿Por qué? Ajá, falta la componente en el sentido X. Bueno, sí, también no se mueve en el sentido vertical, o no se mueve según el eje Y planteado por nosotros, por lo tanto, tenemos que esto vale cero. Y acá, no me acuerdo quién decía que acá falta una componente del peso. Bien. Federico. Federico, ¿hacia dónde va la componente del peso? ¿Es positiva o es negativa? Es negativa. Positiva. Estamos en el horno. ¿Qué significa positiva o negativa en este caso? Que vaya de acuerdo a qué. A nuestro sistema. A nuestro sistema de referencia. Perfecto. Entonces, según nuestro sistema de referencia, ¿es positiva o es negativa la componente del peso según el eje X? Positiva, ahí está, ¿sí? Entonces, según esto, va a ser positiva, entonces es, a ver, yo tengo esta fuerza y la tengo que descomponer. Bueno. ¿Sí? Y la tengo que descomponer en esto y lo otro. Entonces tengo que tener una así. Y tengo que tener otra así. Bien. A ver, entonces, estos 30 grados, acá tengo 30, acá tengo 60, acá tengo 90, y acá tengo 90, y acá tenía 60, 30, entonces estos son 60 grados de acá, entre el peso y la componente en el eje X tengo 60 grados. Bien. Entonces son coseno de 60 por este. Y así estamos correctos todos. Sí. Bueno, les cuento que acá cuando planteamos la sumatoria de fuerzas según el eje Y, fíjense que no todo el peso se proyecta sobre el eje Y, ¿sí? Solo una parte del... Exactamente, ¿sí? En el eje Y necesitamos también la componente del peso según ese eje. Bien, por lo tanto acá
nos falta multiplicar al peso por el seno de 60 grados. Bueno, ¿y de acá qué resolvemos? Bueno, de acá conozco el peso de B, ¿sí? Conozco cuánto vale seno de 60, lo que no conozco es la normal en el punto, de acá, la normal de B, ¿sí? Por lo tanto, de acá puedo despejar cuánto vale la normal de B. En el eje X, conozco el peso, conozco cuánto vale coseno de 60, conozco cuánto vale la fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto va? 0,25. 0,25. La fuerza de 0,25 ¿qué? ¿Vale 0,25 o cómo era la fuerza de rozamiento? ¿Cómo la calculábamos? Porque lo que dicen ustedes 0,25 es el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el cuerpo B. Ah, ahora sí, ahí va mejor, Federico. 0,25 por la normal. ¿Sí? Bueno. La tensión 3, ¿la conocemos? Sí. ¿Conocemos cuánto vale la tensión 3? Yo creo que no. ¿Cuánto vale la tensión 3, Facundo? ¿100 por el seno de 30? ¿Por qué 100 por el seno de 30? Porque el peso de A, el peso de B y está inclinado. No, porque fíjate que yo todavía no conozco cuánto vale la tensión 3. Bien, si bien el peso de B inclinado, bien, es la componente en el eje X del peso B, vale 100 eh, por el coseno de 60, bien, no es igual a la tensión 3. ¿Sí? La tensión 3 es desconocida para nosotros, al igual que la aceleración del sistema también es desconocida para nosotros. En el cuerpo A, ¿conocemos cuánto vale la tensión 1? ¿Cuánto vale la tensión 1, Bárbara? $100. ¿Por qué vale 100 kilos?
suma 100 más sería lo que vale la masa. Bueno, pero si la tensión, que es 200 kilos, y entonces, ¿cómo sabes que la tensión 2 vale 100 kilos entonces? ¿O cómo sabes que la tensión 1 no es 90 kilos, por ejemplo? Aunque aquí, sí, cuando hacemos los planteos estos, sí, ya no estamos en la parte de estática que, bueno, esto estaba quieto y entonces haciendo las sumatorias acá, esto me quedaba cero, bien, y si esto me quedaba cero, mi única incógnita era T3 y bueno, de ahí ya podía pasar a igualar T2 y usando esta relación voy a determinar T1 fácilmente. Bien, en este caso, una de nuestras incógnitas va a ser la aceleración del sistema, ¿sí? No podemos decir a ciencia así rápidamente que esto vale 100 por el seno de 60, bien, que esto vale 100 y esto vale la diferencia, porque ahí nos estamos olvidando de que hay una aceleración del sistema que me está haciendo que esto se mueva, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos que ir viendo, ¿sí? En principio, todas las tensiones siempre son desconocidas, ¿bien? Partamos de esa hipótesis, que no conocemos ninguna de las tensiones, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Planteando ecuaciones hasta determinar un sistema de ecuaciones que sea válido para nosotros. Bien, en este caso tenemos la tensión 1 desconocida, y yo no sé cuánto vale. La tensión 2 también es desconocida. El peso de A sí lo puedo conocer porque vale 200 kilos de masa, tiene 200 kilos de masa, y la aceleración nuevamente es una incógnita que se repite. Bien, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas. No, 4 nomás. ¿Cómo? Ah, 4 incógnitas, porque esta A ya se repite acá, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 incógnitas y solo tenemos 2 ecuaciones. Entonces de acá nos falta otra ecuación, ¿sí? Necesito 4 ecuaciones, perfecto, ¿sí? Yo voy a necesitar más ecuaciones, ¿bien? Bueno, acá también vamos a ver que sí está bien el planteo de nuestra polea chica, ¿sí? Pero esto no lo vamos a necesitar, si estas fuerzas no las vamos a necesitar, si vamos a necesitar esto de acá. Bien, vamos a necesitar esto de acá y esto de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a plantear sumatorias de fuerzas, porque ya vemos que si nosotros planteamos sumatoria de fuerzas en la polea chica, eso nos va a llevar a determinar cuánto valen las reacciones de vínculo en la polea y la verdad que eso no nos interesa saber en este momento. Es más, ni siquiera vamos a tener la cantidad de ecuaciones necesarias para... Ah, no, sí vamos a tener ecuaciones para poder obtener las reacciones de vínculo. No, porque no conocemos las tensiones, así que no nos va a llevar a ningún lado. Lo que sí vamos a plantear acá, en vez de sumatoria de fuerzas, vamos a plantear sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en el centro de la polea, ¿sí? Y entonces fíjense que ahí sí tenemos para plantear ecuaciones que nos van a vincular
a la tensión 2 con la tensión 3. Si yo acá tengo si yo planteo una sumatoria de momentos en el eje de la polea, acá pongamos eje mejor, en el eje de la polea, yo voy a tener un momento que me hace la tensión 2, ¿sí? Que habíamos dicho que el momento positivo era el antihorario, ¿sí? En este caso el momento de T2 va a ser positivo. ¿Sí? Y la distancia que yo tengo desde el punto donde está actuando T2 hasta el eje de la polea es el radio de la polea. El radio de la polea, ¿sí? Y además tengo la tensión T3, bien, que está actuando hacia la derecha, que esto me genera un momento negativo, según lo que habíamos planteado hace un par de clases. La distancia de la recta de acción de T3 y el eje de la polea también es el radio de la polea. ¿Sí? Y ahora, ¿la polea está girando o no está girando? Sí está girando, entonces ¿a qué lo tengo que igualar? A por T2 porque gira en sentido antihorario. A T2 lo tengo que igualar, menos T3. Fíjense que si nosotros estamos trabajando con fuerzas, ¿sí? Como en este caso, las fuerzas sí van igualadas a una masa por la aceleración. Bien, si yo tengo un movimiento que no es lineal, sino que es rotacional, no puedo igualar un momento, bien, a una fuerza, ¿sí? Como lo es T2. ¿Sí? Yo no puedo igualar esta sumatoria de momentos a a una fuerza, ¿bien? Sino que tengo que igualarla a tengo que compatibilizar los movimientos. Bien, en este caso tendría que ser una masa por una aceleración tangencial, en este caso, pero como no tengo masa
¿Cuánto vale esto? Cero, ¿sí? Ya vamos a ver que esto se tendría que igualar a la masa de la polea por la aceleración del sistema, bien, que esto no, o sea, esto no es aceleración, a ver, me quedaría kilogramos por, no, Lo que pasa es que como es no es momento, tendrías que poner el... no, Exacto. El momento de el inercia momento de de la polea, inercia por la la aceleración alfa, alfa, ¿no? por la aceleración angular. Por la aceleración angular. Así. No es la masa, sino que es el momento de inercia. Creo que esto no lo vieron, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan que hace rato Franco, cuando comenzaba la clase y estaba haciendo los diagramas de cuerpo libre, les dijo, más adelante, llámese unidades, creo 8 o 9 de física 1, ustedes van a ver cómo se comportan las poleas cuando le damos un sentido un poco más real, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que las poleas tienen masa, entonces cuando hacemos el mismo ejercicio con una polea que tiene masa, ¿qué es lo que pasa? Esa polea va a sufrir el tratamiento que está presentando Franco aquí, donde aparece una característica de los cuerpos que sí giran que se llama momento de inercia. Y eso tiene en cuenta cómo están cada uno de los pedacitos de masa dispuestos en el cuerpo respecto de un eje en el cual ese cuerpo está girando, o respecto de muchos ejes que podríamos considerar paralelos a ese. Entonces, en un cuerpo que se mueve linealmente, la masa se desplaza de acuerdo a la aceleración. En un cuerpo que gira, la masa, cada pedacito de masa gira a una velocidad distinta. Si yo lo pudiera fragmentar al cuerpo, entonces yo tengo que tener en cuenta ese efecto. Ese efecto lo puedo caracterizar a través de lo que se llama el momento de inercia, que es lo que puso ahí Franco, y por la polea. Pero como es un movimiento circular, nosotros ya vimos que en el movimiento circular nosotros tenemos que poner una aceleración que nos relacione ese movimiento. Entonces, ya no es la aceleración lineal del sistema, sino sería una aceleración angular. Pero nosotros ya vimos cuando describimos movimiento que la aceleración angular y la aceleración lineal, suponiendo que estemos parados en un punto de la periferia, se podían llegar a vincular, ¿sí? Con lo cual, vamos a poder encontrar todas esas relaciones, pero un poco más adelante. Lo que viene ahora es lo importante, que era lo que les estaba diciendo Franco. Si nosotros tuviéramos que considerar esto, ¿la polea está girando? Sí. Pero ¿qué es lo que suponemos que no tiene la polea? Suponemos que no tiene masa. Entonces, toda esa ecuación, ¿a qué la podríamos igualar? La podríamos igualar a cero, porque no es que no haya aceleración en el sistema. ¿La polea se mueve? Sí se mueve. ¿Cuál es la característica de esta polea ideal? Que esta polea ideal no tiene masa. Por lo tanto, el momento de inercia, esa característica de ahí, de adelante, ¿cuánto vale? Vale cero. ¿Está? ¿Quedó claro? Y Franco, ya que estamos, ¿querés que hagamos una parte del repasito? Gracias, Constancia, Candela. ¿Se acuerdan cómo definimos nosotros momento de una fuerza como producto vectorial? Esto solo para que hagamos un repaso que era parte de lo que teníamos que hacer hoy, ¿no? Porque Franco escribe como nosotros lo decimos habitualmente, el momento de una fuerza es fuerza por distancia. Pero de manera vectorial, nosotros, ¿cómo lo habíamos definido?
¿Daba lo mismo? Exacto, Federico. Entonces, ojo con esto. Si bien nosotros hablamos, escribimos y decimos fuerzas por distancia y le ponemos el signo horario, antihorario, cuando vamos a hacer el producto de manera vectorial, primero va el vector posición y de ahí la fuerza, ¿sí? Tengan presente eso, nada más. Todo tuyo, Franco. Bueno, bueno, una vez aclarado esto, de por qué lo vamos a igualar a cero en este caso, entonces ahí podemos decir que la tensión 2 y la tensión 3 son iguales, ¿sí? Porque ya podemos dividir todo por el radio de la polea, ¿bien? Entonces me queda T2 menos T3 igual a 0, y de ahí que la tensión 2 y la tensión 3 van a ser iguales, ¿sí? Con lo cual acá tenemos, nos quedaría una, dos y tres incógnitas, ¿sí? Acabamos de reducir la cantidad de incógnitas con esta ecuación. Y ahora nos falta una tercera o una cuarta ecuación para poder reducir nuevamente la cantidad de incógnitas. ¿Cuál les parece que es? Les doy una ayuda, es parecida a la que usamos recién. El momento en la polea grande, perfecto, ¿sí? En la polea grande también vamos a hacer una sumatoria de momentos. A ver, acá ponemos polea 1. Nade. Entonces, a ver, ¿cuáles van a ser los momentos en la polea 1? ¿Sí? ¿Qué fuerzas están generando momento respecto del eje en la polea 1? El peso de A genera momento. Respecto del eje de la polea. Ahí donde está el cursor. Bueno, ya no. ¿Sí? Ahora. Respecto de ese punto, la fuerza de peso en A genera momento. Bueno, no sé qué les pasó. De repente se callaron. ¿Sí? Fíjense que la recta de acción del peso en A pasa por el centro de la polea. ¿Sí? Por ahí tendría que pasar la recta de acción del peso de A. Por lo tanto, no genera momento
respecto del eje de la polea. Bien, la distancia que separa, la distancia perpendicular desde el eje hasta la recta de acción del peso en A es 0, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a tener momento debido al peso del cuerpo A. ¿Qué es lo que pasa ahora con las tensiones? ¿Sí? Fíjense que la tensión T1 y T2 están actuando en los extremos de la polea, ¿sí? Están diametralmente opuestas. Entonces, desde el eje de la polea hasta la fuerza T1 tenemos la distancia de un radio de la polea, ¿sí? Y esto me genera un momento negativo. Y lo mismo pasa con T2, nada más que tenemos el radio por T2 y me va a generar un momento positivo. Por lo tanto, nuevamente T2 por el radio de la polea genera un momento positivo y en este caso tenemos T1 por el radio de la polea genera un momento negativo y esto nuevamente tendría que ser el momento de inercia por la aceleración angular, pero como ya vimos que no vamos a tener en cuenta el momento de inercia porque suponemos que las poleas no tienen masa, entonces esto nuevamente es igual a 0. Por lo tanto tenemos acá que T2 va a ser igual a T3 según la primera sumatoria de momentos y después tenemos que T1 bien, va a ser igual a T2 por la segunda sumatoria de momentos. Y acá volvemos a dividir por el radio de la polea y volvemos a que T2 menos T1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta acá o no? ¿Sí? Bueno, espero que el resto también me haya entendido. Si no, háganmelo saber ahora. Bien. Bueno, entonces, ya tenemos una incógnita menos. Bien, ya tenemos que T1 es igual a T2. Entonces acá ya tenemos una sola incógnita. Con la aceleración serían 2. Y T3 es la misma incógnita que T1 y T2. Así que no suma. Y la aceleración se vuelve a repetir, por lo tanto tampoco suma incógnitas. Por lo tanto ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que era lo que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Y de allí nuestro sistema de ecuaciones se puede simplificar bastante. ¿Sí? Entonces ahora podemos copiar, bueno, de acá vamos a copiar esto. ¿Sí? Vamos a despejar. Y acá vamos a determinar cuánto vale NB, ¿sí? La normal de B, que esto va a ser igual a el peso de B por el seno de 60. El peso de B es 9,8. El peso de B son 100 kilos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 60. ¿Cuánto vale esto? Hoy no tengo calculadora, así que no puedo saberlo. Bien. $849,6 según mi. Bueno, eso da, perfecto.
¿Y es así o le falta? Porque hasta ahí vayan al coloquio de Graciela, si ponen 849,6, está mal, ¿no? Porque esa que es la magnitud, pero le falta la unidad. Pueden ser pera, banana, melones, o en este caso particular, que son? Ahí Muy está. Constanza, gracias. ¿Sí? Newton, estamos con fuerza. Entonces, acuérdense, hacen los cálculos, obtienen el número y también tienen que verificar las unidades. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ecuaciones que vamos a plantear. Luego tenemos esta otra de acá. Bien. Entonces, el peso de B, si lo tenemos, la fuerza de rozamiento a qué era igual. Hace rato lo charlamos, ¿cómo calculaban la fuerza de rozamiento? Exacto. 0,25 por lo normal. Ahora no me deja sacar esto. Y esto era más 0,25 me dijeron por la normal de B. Perdón, Bárbara, ¿qué sería 25 el resultado de toda la cuenta? No, el coeficiente La fuerza de siempre rozamiento es 25. es menor que 1. 0,25 es un coeficiente. ¿Sí? Entonces acá tengo, bueno, el peso de B son 100 por 9,81 por el coseno de 60 más 0,25 por la normal de B que son 849,6. Bueno, acá le pongamos Newton. Menos la tensión 3 y esto era igual a menos la masa de B por la aceleración en A, que estos son menos 100 kilos, 100 kilogramos por la aceleración del sistema y allí concluye, ¿sí? Entonces ya tengo una ecuación y ahora voy por la otra, que es esta ecuación de acá, sí, esta de acá. Bien, entonces, el peso de A son 200 kilos, 200 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y la masa de A también es 200 kilogramos por la aceleración del sistema. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Bueno, acá puedo decir que, bueno, acá tengo T3 y acá también tengo T3, ¿sí? Porque sabemos que T1 es igual a T2 y T2 es igual a T3, entonces son las tres iguales.
Y a ver, puedo multiplicar esta ecuación por 2, ¿sí? Y sumársela a esta de acá, ¿sí? Eso vamos a hacer. Frank, ¿Hola? no, ¿Jorge? nada, que tenía. Ahí, no, perdón, ¿no tenías un T3 positivo y uno negativo o estaba viendo mal en el, Un T3 positivo y otro negativo, ¿cómo? Acá en esta ecuación. en la original? En la original, volvete una, por favor, una más. Ah, no, listo, era el signo Los igual, dos estoy son viendo. consecutivos con los de arriba. Sí, listo, eso, gracias. Pensé que era uno positivo y uno negativo, te iba a decir otra cosa, ¿no? Tenés razón, tenés que armar sí o sí el sistema de ecuaciones. ¿Me pueden sacar la cuenta de esto, por favor? Eso te da 702,9, toda la primera Gracias. parte. Entonces vamos a reemplazar esto por 702,9. Ustedes Bien, chicos, y después, esto, por favor, ¿no? 200 por 9,81 serían como 2000, 1800. 1962. 1962. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar a esta primera ecuación por 2 y se la vamos a sumar a esta otra ecuación. Bien, con lo cual vamos a hacer que se desaparezca este T3, bien, y nos va a quedar una incógnita que va a ser únicamente la aceleración. Por lo tanto, vamos a tener menos 1902, ¿sí? 702,9 por 2 me da 1405,8. Ujú. Bien, y acá vamos a sumar menos 200 por A, o sea que esto, bueno, acá me va a quedar menos, ¿por qué me sale eso? Bueno, menos 200 por A, menos 200 por A, ¿sí? Estamos multiplicando a esto por 2, bien, y se lo estamos sumando a esto, ¿sí? O sea que me queda menos 200 por A, menos 200 por A, entonces acá ya queda directamente 400 por A, menos 400 por A. Y de ahí solo queda despejar la aceleración A. Bien, acá vamos a tener que la aceleración A va a ser igual a 1405,8 menos 1962 dividido menos 400. ¿Bien? Y eso da 1,39. Gracias, María Constanza. Y muy bien, 1,39 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense, este fue un tema que estuvimos charlando con Graciela, ahí cuando les hacen los coloquios, algunos llegan bien a los valores, pero cuando les daba la opción, ponían el número sin unidades. Entonces, acuérdense que nosotros
Estamos en física, nos importa la magnitud y nos importan las unidades. Bueno, entonces de acá tenemos cuánto vale la aceleración, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? A ver, depende qué era la consigna. Calcular las aceleraciones de los bloques. Y después, listo. O sea que acá termina el ejercicio, ¿sí? Una vez que conocemos la aceleración del sistema, ya termina el ejercicio, ¿sí? Ya podemos darnos por satisfechos, ¿sí? Bien, entonces, de esta ecuación de acá, resolvimos cuánto vale la normal de B. Podemos contornearlo de esta forma. De esta ecuación de acá, ¿despejamos algo o no? No, de acá solo trajimos el... simplificamos un poco, ¿sí? Acá reemplazamos el valor de la normal de B, bien. Luego de acá, esta ecuación la trajimos para formar el sistema de ecuaciones de acá, o sea que esto lo podemos eliminar directamente, ya no nos sirve, ¿sí? Entonces, con esta ecuación y esta otra formamos nuestro sistema de ecuaciones. De ahí resolvimos el sistema y nos da que la aceleración vale 1,39. ¿Bien? ¿Entendieron todos cómo se planteó el problema? Sí, bueno, perfecto. Todo tuyo, Jorge, no sé si querés hacer algo. Pidieron los ejercicios 13, 14, 15, pero bueno, creo que no vamos a tener tiempo. Bueno, antes de que pasemos a hacer un ejercicio, y si te quedas un segundito ahí, fíjense que el problema le pide calcular las aceleraciones de los bloques A y B. Y Franco hizo solo un cálculo y siempre puso que la aceleración era la misma. ¿Eso está bien, está mal? Y digan está bien o está mal y digan el por qué. Porque ese es uno de los temas conceptuales que tiene también este ejercicio. Franco supuso que los dos cuerpos se movían con la misma aceleración. A ver. Está bien, dice Facundo, porque están conectados. Gastón decía por la gravedad. Bárbaro. Me gusta más la idea de Facundo y vamos por esa línea de pensamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se supone que es la cuerda que une los dos cuerpos? ¿Se acuerdan? Estas son cuerdas ideales. Dos cuerpos en contacto. ¿Cuáles son los? La aceleración del sistema de polaridades es la misma, está bien. Pero ¿por qué es la misma? Eso es lo que tienen que lograr entender. Habitualmente cuando estamos en clase nosotros hacemos un poco más de show con esto y se los podemos mostrar acá, es más complejo, pero imagínense lo siguiente, la cuerda tiene una propiedad importantísima que es la que nos permite establecer que la aceleración del sistema es la misma. Es una cuerda que no tiene masa y además, se los comentamos en la clase anterior, es una cuerda que se llama inextensible. La cuerda no se estira, ¿sí? No es una bandita elástica, es una cuerda rígida. Entonces, todo lo que ustedes tiran de un extremo, exacto, es una cuerda ideal. Entonces, cuando ustedes tiran de un extremo de la cuerda, todo ese esfuerzo se transmite al otro extremo de manera completa. Imagínense por un momento que en vez de tener una cuerda, tienen una gomilla, ¿sí? Una cuerda de goma, ¿sí? De estas cuerdas que utilizan para hacer jumping. Entonces, cuando ustedes estiren,
en un extremo de la cuerda, como la cuerda es elástica, ¿qué es lo que va a ir pasando? Van a ir transmitiendo todo el esfuerzo de la tensión al otro extremo de la cuerda, ¿o no? Si fuera una cuerda que se parece a una goma. No, Gastón. Agarrá una gomilla, Gastón, en tu casa, estirala con la mano, ¿sí? Fíjate, agarra una gomita y cortala a la mitad, atásela a algo que sea más o menos pesado, una taza, algo así, y fíjate qué pasa cuando vos comenzás a tirar la cuerda, la gomita. ¿La taza se viene junto con la gomita o tenés que tirar, estirar, estirar hasta que un punto que se aumentó la longitud de la cuerda y después la taza sale volando como, como dando un salto? ¿Está? Eso. En cambio, cuando ustedes trabajan con las cuerdas ideales, sería como a la taza atarle un piolín. Entonces ustedes tiran un poquito y la taza se mueve. Tiran más fuerte y la taza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo el esfuerzo de tensión que están haciendo los cuerpos y todo el vínculo que produce la cuerda hace que se transmita, por eso la aceleración es la misma en todo el sistema. O sea, es como si en vez de tener los dos cuerpitos separados por una cuerda, tienen varios vagoncitos de un tren, todos vinculados por los pernos, ¿sí? Es lo mismo, en vez de tener pernos en un vagón de tren, ahora tienen un pedazo de cuerda que utiliza para arrastrar los cuerpos. Como la cuerda es ideal, la cuerda es inextensible, la aceleración de un cuerpo es el mismo que la del otro, y todo eso es la aceleración del sistema. Eso les tiene que quedar claro en los problemas de dinámica que estamos viendo ahora. ¿Está bien? Está, gracias Gastón. Está, o sea, ¿por qué en este caso la aceleración que ve el cuerpo A es la misma que ve el cuerpo B? Si eso no fuera así, vamos a tener aceleraciones distintas y el sistema se estaría moviendo a diferentes velocidades. Imagínense que el cuerpo B va subiendo más rápido, esta es otra situación. Ahora el cuerpo B va subiendo más rápido que el cuerpo A. Tienen aceleraciones distintas. Físicamente, ¿qué es lo que estaría pasando? Si sube más rápido el cuerpo B que lo que baja el cuerpo A, el cuerpo B, ¿qué estaría haciendo? Estaría amontonando la soga de un lado de la polea y del otro lado de la polea estaría yendo más lento, ¿sí? Entonces, no podría el sistema tener aceleraciones distintas porque si no, en un lado no tendrían las ecuaciones que está marcando Franco ahí, con las cuales nosotros supusimos y relacionamos eso. O sea, ustedes no podrían relacionar que la tensión 2 y la tensión 3 son la misma. ¿Por qué? Porque de un lado tendría una cuerda tensa y del otro lado tendría... ¿Está? Entonces, como eso es, no puede pasar, ¿qué es lo que concluimos? Que los dos sistemas, los dos cuerpos, el A y el B, tienen la misma aceleración y que esa aceleración vale para todo el sistema. ¿Y qué es todo el sistema? El cuerpo A, la polea chica, la polea grande y el cuerpo B. ¿Está claro? Porque hay un montón de cosas que esto seguramente se los contó Graciela en la teoría, deberían releerlos en el libro, pero tienen que quedarle claro, estos son los conceptos que están metidos y sobre los cuales nosotros trabajamos y hacemos todo el modelo este de ecuaciones. Pero eso lo tienen que tener claro. Por eso, si bien dice las aceleraciones de los bloques, ¿qué es lo que van a decir? La aceleración del bloque A es la misma que la del bloque B, y todo eso es lo que vamos a llamar la aceleración del sistema, que Franco puso ahí con una flecha celeste que se llama A. ¿Quedó claro? Gracias, Bárbara. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieren que hagamos un repaso de algo más de esto? ¿O qué era lo que nos había pedido Graciela que veamos, Franco? Era... Estática y momento y una fuerza. Bien. ¿Tienen alguna otra duda de esta guía? Hasta el cuarto. No sé cuál es. Creo que este es el cuarto.
Sí. ¿Qué les podemos dar de repaso de estática? A ver, lo que pasa es que la profe Graciela nos pidió que hagamos un repaso de algunos temas, ¿sí? Entonces, el momento de una fuerza se lo, eh, se lo mostró Franco justamente hace un instante y estaba buscando. No sé cómo eran los ejercicios del coloquio, Ángel. Habitualmente, los ejercicios del parcial son muy parecidos a los ejercicios de la guía. ¿Se acuerdan que les dijimos en algún momento que era lo que pasaba? Que si ustedes se ponían a ver los ejercicios de la guía, ¿qué era lo que pasaba? Todos los ejercicios estaban o resolvían todo, era muy probable que les pueda ir bien en el examen, ¿sí? Entonces, los ejercicios son muy parecidos a esto. Muchas veces terminan siendo los mismos ejercicios con los mismos números, con lo cual la recomendación fuerte es que los hagan. Por más que a veces le cambien alguna cosa, lo que tienen que tener claro, como les decimos, son los conceptos. A ver, déjenme que vea si puedo pegar una imagen y hacemos un repaso de momentos que ya más o menos como con los que les estaba contando Franco hace un ratito, ¿sí? Estaba a ver, hay una animación acá que si no se las muestro, a ver, ya les comparto la pantalla. Esto está dentro esto es poco académico, ¿sí? Pero lo que pasa es que como tiene una animación que se mueve, está muy buena para verlo ahí, ¿sí? Esto es la definición de momento que está que está en Wikipedia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren esto que está acá. Ustedes díganme cuando ya se proyecte. ¿Sí? ¿Cuál era la descripción o la ecuación de momento que tenemos nosotros? La ecuación que tenemos de momento, o la definición es el producto vectorial del vector posición por una fuerza, ¿sí? Respecto a un eje que tomamos como eje de giro. En esta animación, el vector rojo, ese que ustedes están viendo ahí, ¿qué representa? Representa el vector posición, ¿sí? Entonces, ¿y la fuerza cuál es? La fuerza es el vector azul, ese que aparece y desaparece. Y si ustedes se fijan en un azul un poco más suave, aparece el tau sobre el eje, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese tau? O momento. En este caso que está girando antihorario, hace que aparezca un vector ¿hacia dónde? En el giro antihorario, hacia arriba, ¿sí? Cuando hace el giro hacia abajo, el momento que provocan esa fuerza, ¿cómo? Es en el sentido
cuando el momento es horario, o cuando la fuerza está en el sentido horario, hace que ese vector momento vaya hacia abajo. Cuando es en sentido antihorario, el vector momento va hacia arriba, ¿sí? ¿Y a dónde aparece el momento ese? Aparece como punto de aplicación respecto al eje que yo estoy tomando para definir el giro, ¿sí? Para definir el giro del cuerpo, ¿sí? O el momento que provoca una fuerza. Entonces, ojo con eso. Si a ustedes les toca hacer un producto vectorial, tienen que recordar, no un producto vectorial, calcular el momento, tienen que recordar que es un producto vectorial entre el vector posición, ¿sí? Entre el vector posición, este rojo, y la fuerza. Que si ustedes invierten eso y hacemos el cálculo como lo hacemos habitualmente de la manera coloquial, decimos el momento de fuerza por distancia y después lo arreglamos todo con el signo, con qué es horario o antihorario, está bien, pero desde el concepto no está bien, ¿sí? Porque ya después de esta unidad vamos a ver una unidad que se llama trabajo y energía, donde decimos que las fuerzas que se desplazan provocan lo que se llama un trabajo. Y ese trabajo en cuanto a producto también es fuerza por distancia, pero es la fuerza que se mueve en el mismo sentido o en la misma dirección del movimiento. Entonces, tenemos que tener claro qué es fuerza por distancia y qué fuerza y qué distancia estamos tomando cuando definimos un momento o cuando vamos a definir lo que va a ser una energía, ¿sí? Un trabajo. Eso es respecto a esto. Respecto al otro punto que nos pedía Graciela que reveamos, ¿se acuerdan qué era lo que pasaba nosotros cuando teníamos que plantear una ecuación para definir el equilibrio en estática? En estática, ¿cuántos equilibrios podíamos definir nosotros? De estática, ¿cuántos equilibrios definíamos nosotros? ¿O cuál era el primero? Vamos chicos, lo charlamos un montón de veces. ¿Cuál era el equilibrio que definíamos en estática y que es con el que comenzamos a trabajar? Traslacional y rotacional, dice Sebastián. Exacto. Traslacional implicaba qué cosa. Esto es lineal, dice Bárbara. y esto vinculado a lo que estábamos viendo nosotros ahora, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la sumatoria de qué es igual a 0. Sumatoria de fuerzas. Muy bien. Entonces, que la sumatoria, ¿dónde tenés la sumatoria? Al lado de la integral. Está, acá está. Que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, ¿sí? ¿Y qué fuerzas son? Esta es la sumatoria vectorial de las fuerzas, ¿sí? Estas son fuerzas consideradas como En operador. exactamente. En acento. ¿Acá? Estaba bien en acento. Ah, bien, bien. Gracias. A la izquierda. Abajo a la izquierda.
Ahí está. No veo, no puedo ver nada. Esta es la sumatoria de las fuerzas que están actuando en el cuerpo, es igual a ¿qué cosa? Es igual a un cero, pero un cero vectorial, o sea, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula, ¿sí? ¿Y qué era el otro? ¿Y qué era el otro? ¿Y cuál es la otra condición de equilibrio que habíamos planteado nosotros? Era el equilibrio rotacional, ¿sí? El equilibrio rotacional, ¿qué nos decía a nosotros? Acá dice constancia sumatoria de momento igual a cero. El equilibrio rotacional, entonces, que esta sumatoria de momentos era igual a cero. Entonces, si relacionamos lo que vimos en la unidad anterior con lo que estamos viendo en esta unidad, ¿qué significa el equilibrio traslacional? Que estamos aplicando a un cuerpo. ¿Cuál ecuación? ¿Cuál ecuación estamos aplicando? El cambio de movimiento sería la fuerza, dice Bárbaro. Ajá. Y eso, ¿cuál de las leyes de Newton, de la dinámica, vendría a ser? Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos aplicando la segunda ley de Newton, ¿sí? Bueno. ¿Y qué decía la segunda ley de Newton? ¿Y ahora cómo? Justamente decía esto, que si un cuerpo estaba en equilibrio, o sea, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración del sistema, pero, ¿sí? Y se parece a este equilibrio traslacional, pero teniendo en cuenta qué cosa, además de la segunda ley de Newton. La primera, que era lo que nos decía, que un cuerpo que estaba en equilibrio, ¿qué era lo que tenía? Estaba en equilibrio porque o no existían fuerzas que actuaban sobre él, o la sumatoria de todas las fuerzas era igual a ¿qué? A cero. ¿Está? ¿Ven cómo logramos enganchar lo que vimos en el capítulo de estática con lo que estamos viendo ahora en dinámica? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? El equilibrio rotacional todavía no lo podemos, o sea, si bien definimos el equilibrio rotacional y como se lo mostramos es la sumatoria de los momentos, y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el momento de una fuerza? Y esto tiene que volver a quedar muy claramente expresado, que el momento de una fuerza es ¿qué cosa? El momento de una fuerza es igual al producto vectorial de ¿qué? De el vector posición de esa al punto de aplicación de la fuerza por ¿qué cosa? Por la fuerza, ¿sí? Cuando yo haga este producto vectorial me tiene que quedar claro que esto es lo que yo estoy haciendo cuando digo sumatoria de los momentos. Estoy calculando dónde está la fuerza y cómo está el vector posición respecto del punto que yo elegí para calcular los momentos. Entonces, una forma de decir el momento
la distancia perpendicular a la cual yo estoy aplicando una fuerza, ¿sí? Entonces, al punto de giro, la distancia perpendicular al punto de giro al cual yo aplico la fuerza. Entonces, cuando yo hacía este cálculo, para llegar a una expresión similar a esto, que es igual a la segunda ley de Newton, de una masa por una aceleración, como esto está girando, nos falta un concepto que como les digo, lo vamos a ver, creo, en la unidad 7 u 8, que se llama momento de inercia. Y eso considera a todas las partecitas del cuerpo que están girando. Y ahí vamos a terminar de cerrar todo el tema de equilibrio rotacional y traslacional de estática con los conceptos de dinámica y los conceptos de cuerpo rígido. Pero bueno, yo creo que para lo que era el repaso, tiene que quedarles claro que el equilibrio, cuando hablamos de equilibrio en estática, tienen que cumplirse dos condiciones. Un equilibrio traslacional, y eso significa que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo tiene que ser cero, y es un sistema de fuerza vectorial, con lo cual cuando descomponemos, como hicimos en los ejercicios anteriores, todas las fuerzas en el sentido vertical, todas las fuerzas en el sentido horizontal, la sumatoria de esas fuerzas tienen que estar equilibradas. ¿Para qué? Para que el cuerpo no tenga desplazamientos lineales, ¿sí? Cuando además esas fuerzas respecto de algún eje provocan un giro, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que buscar de frenarlo, si es lo que queríamos hacer. ¿Para qué? Para que ese cuerpo esté en equilibrio rotacional, es decir, que no pueda girar, ¿sí? Y cuando se cumple eso, decimos que el cuerpo está quieto, no gira ni se desplaza. ¿Qué más, Franco? ¿Hay alguna otra duda o consulta, chicos, respecto de esto? Esto era un pedido de Graciela, que retoquemos estos temitas. No sé. No, creo que era eso nomás, ¿no? Te pido gracias. ¿Está? Bueno. ¿De algún Ya. otro tema tienen alguna duda, chicos? Buenísimo. Recuerden igual que está la instancia de consulta también en las clases de tutoría, y que la primera unidad, que es la de errores, cifras significativas, notación científica, les dedicamos un tiempo, lo vimos, hicimos todo, pero en esa unidad en particular no tiene una forma directa de vincularla con las otras unidades, con lo cual, si les va mal en esa parte del examen, después en el examen global, que se da al final de la materia, van a tener que recuperar sí o sí el tema de errores. Si les va mal en estática, después en el global pueden recuperarlo o dando un buen segundo examen, ¿está? Creo que eso les comentó Graciela, cómo es la mecánica. Tenemos dos instancias de examen, el primero y el segundo, y hay un solo examen global al final para recuperar los temas que no hayan aprobado. Entonces, a veces algunos temas que están contenidos en el segundo examen y que se vinculan con el primero, si lo aprueban bien al segundo examen, no tienen que ir a dar el global. Pero en el único que no podemos hacer esa consideración es en el tema de errores e incertezas, la unidad 1. Así que la recomendación es: traten de estudiar muy bien y aprobar el tema de la unidad 1, cosa de que eso no les quede para el global. Y el resto de los temas no es que no lo aprueben o no lo estudien, sino que pongan mucho énfasis en ese y sacarse el tema ese.
el resto de los temas también estudien, sáquenlo adelante, traten de aprobarlo, pero si no lo aprueban, tal vez con un buen segundo examen puedan evitar la instancia del global. ¿Está claro? Gracias, Fabio. Gracias, Candela, Facundo. Bueno, Franco, ¿qué hacemos? ¿Cerramos por aquí? Creo que sí. Sí,